Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 12 de diciembre de 2016. Con Karina Novarese, buen día. Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Gabriel Mazarovich. Muy buenos días. También bien. Juanir Sartú. Buen día. Sentado hace rato en su lugar. Y Gonzalo Baroni. Esperando anteriormente. Lo destaca. Buenos días y yo quiero destacar la tempranez de nuestro amigo Benir. ¿Qué tenías que hacer antes, Benir? Dale, Siempre le confesalo. destacamos lo contrario, hoy hay que destacar. Está Muy bien. Nunca logro pasar discretamente. Vamos al primero de nuestros temas. Las autoridades de la ANEP reconocieron el viernes que, a raíz de un cambio metodológico introducido por la OCDE, la mejora obtenida por nuestro país en las pruebas PISA 2015 no era tan significativa como inicialmente se había anunciado en la conferencia de prensa del martes. La modificación, que aparece en un anexo técnico del informe final, complica para algunos países la comparación del desempeño 2015 con los de ciclos anteriores. Por eso, en ese apartado, la OCDE incluye una tabla en la que se corrige, entre comillas, los nuevos datos para hacerlos coherentes con los de las mediciones previas. Bueno, para el caso de Uruguay, esa tabla concluye que hubo sí una mejora de los resultados, pero menor que la que se difundió inicialmente. El presidente del CODICEN, Wilson Neto, relativizó el viernes lo que él mismo había dicho el martes. Admitió, no podemos decir que significativamente tenemos una mejora y que esta es la mejor serie de las 5 que venimos operando en las pruebas PISA. Es un tema, ¿no? Ha estado arriba de la mesa. Esta derivación del informe PISA 2015 también es un enredo, un barrial. No sé por dónde lo van a llevar ustedes, Karina. Bueno, yo estaba pensando después de estas idas y vueltas de la semana pasada. Después podemos hablar específicamente de este error, de por qué se llegó a este error de lectura, lo cual parece, la verdad que es muy grave para personas que se dedican a esto, ¿no? Estos errores de lectura. Pero bueno, lo que pasó fue que el error de lectura vuelve a esconder en el debate popular, por lo menos, el tema de fondo. Y el tema de fondo es que estamos por lo menos estables desde 2006, tal vez desde 2003, que fue la primera vez que se hizo las pruebas PISA, que se ha mejorado muy poco o nada en las 3 áreas de conocimiento que se evalúan, y que esa era la sensación que lamentablemente muchos uruguayos tenemos con respecto a la educación. Mucha gente ha criticado a las PISA reiteradamente, sobre todo a las autoridades, porque, bueno, miden esto, miden aquello. Ahora, como todos los rankings, y le escuchaba recién hoy de mañana en la columna hablar de los rankings El efecto ranking era el editorial de Rafael Mandresi. Exacto. Los rankings son una guía. Son una guía que podemos tomar. Por supuesto, no son una Biblia, si es que fuéramos todos religiosos. Son una guía. Cuando las PISA no dan bien, no sirven para nada. Cuando las PISA parecían que daban fantásticamente bien, como el martes fue el día de este anuncio, entonces estábamos fantásticamente bien. ¿Qué hay atrás de todo esto? Lo que hay atrás es que realmente la educación uruguaya está estancada, por ser optimista. Después, para no ahora acaparar la primera intervención, me gustaría hablar del error específico. Gabriel. Yo, breve, creo que primero, notoriamente hubo un problema de evaluación, se instaló mal esto, o sea, también creo que la sobrevaloración de los índices tuvo que ver con esa famosa tapa del diario El País del peor resultado de la historia de Uruguay. Y creo que hubo... ¿Vos decís que Peri leyó que estaba todo bien porque El País dijo que estaba todo mal? No, yo no dije eso. Digo que la sobreactuación que hubo, porque en realidad creo que hay una sobreactuación sobre esto y que estuvo mal de las autoridades de la educación en la salida de eso, y que creo que parte fue la respuesta de que se instaló mal el debate en torno a esto. Segunda cuestión, breve, yo cada vez que hablamos de las pruebas PISA, y creo que lo hicimos en la mesa anterior con la compañera matemática, justamente, que ahora anda por China, ¿no? No, ¿Ya? Todavía no se fue. Hanna Rodríguez Hertz se va, claro, pero todavía no se fue. Que andaba en eso, que uno de los problemas que yo creo que hay, comparto con Karina, todos los índices son índices, los cuestionamientos a la validez o no de ver un enfoque sobre las pruebas PISA, yo no lo hago en función de que los resultados den mal o den bien, lo hago siempre, creo que es cómo mide el nivel educativo la OCDE, es decir, los países más poderosos del mundo, y estandarizando la educación, y creo que no alcanzan para nada.
Y sí creo que tiene que permitir hacer un debate central sobre los problemas centrales de la educación y de foco, los problemas de razonamiento, de comprensión lectora, de pensamiento lógico y de todo lo que hay alrededor de inclusión social, de democratización del acceso al conocimiento, que son los centrales y que no tienen nada que ver con las PISA. El primer comentario que quiero hacer es que yo estoy de acuerdo con Karina en el sentido de que se saca el foco, de que en realidad acá la importancia de la educación es que hay que evaluarla de alguna manera. Si es una prueba estandarizada, si es realizada por los países centrales, si tiene alguna variación para los países emergentes o por lo menos en particular los latinoamericanos, es una discusión que la tenemos que dar, pero es una discusión técnica. Me parece que la población, o por lo menos todos los uruguayos, nos merecemos que la educación sea evaluada. Sea evaluada. Yo quiero saber dónde están yendo los adolescentes de mi país, qué están aprendiendo, qué no están aprendiendo, qué es lo que les falta, qué es lo que no les falta. ¿Cuál es el problema de decir que en un liceo se aprende mejor matemáticas que en otro? Recordemos que en muchos casos esos datos eran, no sé cómo llamarlos, porque privados evidentemente no son, sí, pero no se quisieron dar. No se quisieron dar, pero ¿cuál es el problema de saber de si un muchacho del liceo 15 de Carrasco aprende diferente al liceo 16 del Prado? Yo quiero saberlo. Y si aprende, vamos a corregirlo y veremos si será el capital humano, si será la gestión burocrática, si será la población con la que trabaja cada uno de los liceos. Pero como esos datos nadie los maneja, o por lo menos públicamente no se manejan, ese es el problema. Me parece que ese es el foco de la discusión y por eso cuando arrancaba Karina estoy muy de acuerdo en ese sentido. Acá después la discusión de que si nos fue mal o si nos fue bien es otra. Pero acá hay algo que también, y que eso me llamó mucho la atención en algunas de las discusiones de redes sociales, sobre todo muchos de los militantes defensores del gobierno, que salían a defender, vieron, mejoramos con las PISA, qué bien que nos van las PISA. No era, hace unos años decían que las PISA no servían para nada, y que la comparación no servía para nada, y que la evaluación no era necesaria. ¿Por qué? Porque no nos podemos comparar con países como Finlandia, o como países como Francia, o lo que sea. Y ahora cuando mejoraron sí les sirvió. Entonces me parece que, ojo con la hemiplegia moral en el sentido de que o nos sirve siempre evaluarnos, que yo creo que sí, hay que siempre evaluarse de alguna manera, o no nos sirve evaluarnos. ¿Qué decís tú de eso, Gabriel? Yo comparto, yo creo que las PISA no sirven para nada cuando dan bien y cuando dan mal, creo que no sirven, que son un desastre, que es como miren pero por eso que estoy en contra de la sobreactuación que hubo con eso. Creo que es como medir el desarrollo económico, la perspectiva que tenemos en función de los estándares de la ODE, que se comen la distribución de la riqueza, la concentración del capital y miden un desarrollo que no es. Para la educación es lo mismo. Hay un par de mensajes de oyentes pero comparto que hay que evaluar. Y creo que hay cosas que hay que tener en cuenta y que hay problemas muy importantes planteados en torno, básicamente, digo yo, en torno al modelo de la enseñanza media, que sigue siendo en gran medida pensado en términos de preparar gente para la universidad, o como un bachillerato preuniversitario, y que tenemos el problema de qué papel juega el trabajo en la educación, que tenemos un conjunto de problemas que exceden largamente las PISA y que está bueno que esta cosa sirva para colocar esos temas arriba de la mesa. Decía que hay un par de mensajes de oyentes que van por el mismo lado. Por ejemplo, Eugenio señala, por lo visto, hasta las autoridades de la enseñanza tienen dificultades para entender lo que leen. La comprensión lectora. Manuel dice que el presidente del Codicen ahí se rifaron un capítulo, haya interpretado mal los resultados PISA, es muy grave, tal parece que las autoridades de la enseñanza de nuestro país no tienen comprensión lectora, agrega el oyente. A mí me parece que no precisamos en absoluto de las pruebas PISA para saber cómo estamos. Basta hablar con adolescentes, basta ver cómo se manejan en las redes sociales, basta ver los temas que se discuten, los argumentos que se intercambian. Basta ver lo que pasa en la calle para darnos cuenta que la educación está funcionando muy mal. Esto sin perjuicio de que además se puede evaluar así o asá, pero esto de que estemos pendientes de las pruebas PISA para que nos digan si llueve o no llueve, es medio absurdo cuando los elementos están, de repente no cuantificados exactamente, pero están. Segundo, yo recuerdo que cuando era un niño, o sea, en 2 o 3 glaciaciones atrás, existía una cosa que se llamaban las pruebas en la escuela. Yo no sé si alguno de ustedes peina algunas canas. Eran unas son los parciales. Eran unas pruebas, pero que eran nacionales.
Es decir, no estaban preparadas por la propia escuela, sino, supongo yo que a nivel de inspección, no sé. Sé que era un cuestionario, un tipo de problemas o de planteos de distintas materias, de todas las materias, de todas las áreas, que eran generales para todos los... no se proponían en cada escuela, sino que eran generales. Supongo yo que eso era un mecanismo de evaluación. Eso creo que por lo menos no sé que se haga. Pero debe haber docentes viejos que lo recuerden eso. O sea que Uruguay tenía mecanismos de evaluación que hoy no se aplican. O sea, yo estoy de acuerdo en que las pruebas PISA pueden ser objetables por acá, por allá. Lo real es que cuando las cosas están como están ahora, cualquier mecanismo de evaluación tiene que dar mal. Es decir, al Uruguay le tiene que dar mal. Yo no estoy seguro de que sea, o puedo compartir con Gabriel que no sea el mejor mecanismo, porque evidentemente de repente no es lo más adecuado, o está pensado desde una óptica que no es la ideal. Pero cuando vi el problema que le plantearon a nivel de pensamiento lógico, es decir, si al mismo precio la persona prefería una pizza de 30 centímetros de diámetro o una de 40 centímetros de diámetro, sin entrar a medir la calidad de la pizza, digamos, asumiendo que es una pizza deseable. Solamente cantidad, digamos. Repito el ejercicio. A ver cómo era, perdón. Lo mencioné hoy antes de la entrevista central. Es uno de los ejercicios de matemática de la prueba 2015. Una pizzería ofrece 2 pizzas redondas del mismo grosor en diferentes tamaños. La pequeña tiene 30 centímetros de diámetro y cuesta 30 pesos. La grande tiene 40 centímetros de diámetro y cuesta 40 pesos. ¿Qué pizza es la mejor opción en relación con su costo? Está bien, yo lo había simplificado. Bueno, en definitiva, digo, parece no los voy a comprometer pidiéndoles el resultado. No, que si hacemos las pizzas nosotros, pero es evidente que digo, la sencillez de la prueba, ¿no? Es decir, es una cuestión lógica básica. Bueno, mi resumen es, el problema existe. No importa lo que digan las pruebas PISA, me parece que está. Y sí surgen las pruebas PISA, evidentemente, para bien o para mal, de alguna manera aflora. ¿Tú das clase, Gonzalo? Sí. ¿Tú das clase en secundaria? Claro, doy en secundaria, doy en el Liceo 16 y doy en matemáticas aparte. Casualmente. Por eso citó el Liceo 16, que debe dar muy bueno las pruebas PISA. A mí lo que me llama mucho la atención es que justamente no tenemos una manera de evaluarnos. Si el problema realmente, Gabriel, es que nos están comparando a nivel central, o por lo menos con estándares centrales, pero ni siquiera tenemos una a nivel actual. Recién lo nombraba Ovenir, en el sentido de que había unas pruebas que por lo menos les servía a la inspección de cada una de las asignaturas, a saber, bueno, acá están medio flojos los profesores, acá sí, acá no. ¿Vos decís que en ningún momento se los evalúa en general, Gonzalo? Y más que datos, yo ahora el otro día cerré libretas, y yo el único dato que agregué en la libreta es cuántos aprobaron, cuántos reprobaron, cuántas horas di y cuántas horas tendría que haber dado. Eso no es un estándar de calidad, sino es un estándar, claramente. Es una burocracia, cuántas horas tendrías que haber dado. Y aparte, haber dado más horas o menos horas de matemáticas no necesariamente es un indicador que me diga que las horas exactamente fueron bien aprovechadas, si cumplí con el programa, grado de cumplimiento del programa, en qué momento los profesores toman las horas. Esas cosas tampoco las tenemos muy en cuenta. Los alumnos, por ejemplo, este año se aplicó de tener una semana más para los alumnos que estaban en duda o que por lo menos no tenían nota de aprobación, para ver si los podíamos o dar una prueba complementaria o hacer algún tipo de apoyo, porque si estaban en el límite, bueno, podíamos llegar a incorporarlos a que pasen de año y demás. Pero también nos enteramos hace bastante poco. Los docentes nos enteramos hace bastante poco cómo lo íbamos a aplicar. Me parece que hay la principal crítica, o por lo menos desde mi lado, es que no está muy claro el rumbo y que la máxima autoridad de la educación pública no haya tenido 5 minutos para sentarse con el equipo técnico y después diga, el problema es del equipo técnico que no me avisó, que cambió la metodología. Eso fue gravísimo. Que diga, no me avisó. Y vos no te sentaste 5 minutos, ¿qué hiciste? ¿Te apuraste y fuiste a cobrar al grito? Lo que pasa es que últimamente tenemos una historia un poco de que es culpa del de abajo y el de arriba, no sé, Pluna, Mujica no existió, fueron procesados no sé cuánto y Mujica sigue ahí campante recorriendo el mundo. Básicamente a otro nivel y con otra gravedad, lo mismo. O sea, si tú sos jefe de un área,
está bien que no sea tu culpa, pero es tu responsabilidad. Y todos podemos cometer errores, eso está claro, pero en este caso, cuando se está esperando desde hace... Porque, a ver, podemos estar o no de acuerdo con las pruebas, pero de hecho Uruguay se somete a estas pruebas. Está claro. Por lo tanto, Aceptó. tiene que darle la legitimidad y después pretende usarlas para jactarse de estar mejor. Por lo tanto, O sea, lo cual, si Uruguay se somete a estas pruebas, entonces después tiene que evaluarlas adecuadamente. Y la verdad es que yo entiendo que capaz que había poco tiempo para leer esto, pero la gente entrenada para leerlo... hay cuadros específicos, por supuesto yo no los leí ese día, no me estoy haciendo acá la superviva, lo leí cuando el ex director del INEC lo dijo. Había cosas específicas que decían, Uruguay se ve afectado por este cambio de metodología, Uruguay se ve afectado por este cambio de metodología. A ver, si las autoridades de la educación no leyeron eso a ningún nivel, es tan preocupante como la falta de nivel que tienen algunos de nuestros alumnos. Comentarios. No es que hubiera poco tiempo. Las autoridades de la educación pública reciben este trabajo con horas de anticipación, por lo menos, ¿no? No van a internet a las 7:30 de la mañana y aprietan el botón, ¿no? Una eso. Tiene un equipo. Pero además se salió a decir mejoras históricas. Miren que esta palabra es muy fuerte. Pero además yo me mejoras pregunto, históricas. si tú dirigís un sistema de algo, y te dan datos que no... Se supone que tenés que tener alguna noción, al menos intuitiva, de dónde estás parado, de cuál es tu situación. Si te dan un resultado que no condice con la realidad, tenés que, al menos intuitivamente, darte... No sé, si a mí mañana me dicen que tal vez que suena que Tavares me va a llamar a mí para jugar en la selección, digo, no salgo a decir, que vieron que bien juego, digo, no, debe haber algo mal. Es que en las llamadas del día anterior te decían eso, En las llamadas que muchos medios hicimos el día anterior, te decían, se espera algo estable. O sea, no te estaban tirando así ese suceso de la otra mañana. Entonces salir a decir eso indica no tener mucha noción de dónde se está parado, ¿no? Es decir, porque hasta uno intuitivamente sabe cuando está al frente de algo y lo conoce, sabe si le puede dar esos resultados o no, o si están malos resultados. Y una nueva enseñanza para la prensa es que hay que leer toda la letra chica cuando empecemos, aunque nos demore un día. Yo hago mi autocrítica específicamente. Sí, son números muy difíciles de leer. Yo recuerdo que ese día tuve muchas complicaciones para poder escribir una nota que resultara entendible. Es interesante el planteo de verdad. Karina, porque tiene que ver con el trabajo periodístico, con los medios de comunicación. Obviamente aquí ha habido una responsabilidad importante de las autoridades del CODICEN y del Consejo de Secundaria en la difusión que dieron a este informe, pero después vino el trabajo de prensa y allí a todos nosotros de algún modo nos ganó la urgencia. La urgencia, ¿no? La urgencia está instalada. Y la versión oficial. No, está bien, pero a donde voy es que la urgencia está instalada, ¿no? Y tendemos a querer hacer el mejor abordaje de un asunto complejísimo a las 24 horas, ¿no? O peor, en el caso de los diarios, ustedes, Karina, ustedes tienen que escribir a la hora. Con menos de 24 horas, ¿no? A la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, para que salga publicado o en la versión online o al día siguiente. Y hay asuntos como estos en los que eso realmente es dificilísimo o directamente imposible, ¿no? Yo voy un poquito más igual con la crítica que hago. Está bien que al principio tomáramos la versión oficial porque es lo que tiene que hacer la prensa cuando hay una declaración de este tipo. Salvo que sea, a ver, una cosa que te rompa los ojos. Y en este caso no te rompía los ojos porque los números... El CODICEN dice tal cosa. Exactamente. Pero teníamos después que seguir analizando esos datos y yo creo que no lo hicimos del todo bien. Onir, para tu tranquilidad, no inventaste lo de las pruebas en la escuela. Menos mal. Hay varios oyentes que las recuerdan. Sí. Por ejemplo, Francisco dice, las pruebas que se hacían en la escuela pública se llamaban pruebas de promoción y eran un acontecimiento para el cual nos preparábamos durante cierto tiempo. Es cierto. Otro oyente dice, sí, señor Certú, recuerdo las pruebas en primaria, eran supervisadas por inspectoras. Exacto. Y propuestas a nivel central, o sea que era la misma prueba para todas las escuelas. Entonces, eso era un elemento de evaluación. Digo, que obviamente. No sé hasta dónde lo usaban así, pero estaba el elemento. Por lo menos a través creo que a través del CEIBAL hay algún tipo de pruebas en las escuelas, no sé en los liceos. Y después hay otros oyentes que tercian en el debate, rompen una lanza por las autoridades, dice,
¿No les parece medio disparatado que a un jerarca se le exija leer libros de 400 páginas para poder dar la cara? ¿Quién en la historia de la política uruguaya lo ha hecho? Para eso existen los asesores y los grupos técnicos que resumen los informes para los jerarcas. El grupo técnico que le echó la culpa a Neto. Neto lo que salió a decir es: la culpa es del equipo técnico que no me informó adecuadamente el cambio de metodología. Yo no pretendo que Wilson Neto maneje las 449 páginas que son el informe en 24 horas ni en una semana, Sí, pero por lo menos tiene que leer un memo, tiene que tener una buena reunión, y ANEP no es una unipersonal. ANEP tiene miles de personas que están trabajando y que le pueden aportar. Lo que pasa es que acá hay un problema, no se trata solo de lectura. Yo hace tiempo que acá en muchas áreas de la vida nacional oficialmente se miente. Esto es así, es decir, por ejemplo, entonces cuando uno está acostumbrado a decir cualquier cosa que le parezca beneficiarlo a como dé lugar, por ejemplo, ¿cómo se intenta frenar la caída estadística, por ejemplo, en el tema de las promociones? Y bueno, rebajando los programas, eliminando exigencias, haciendo que en una semana... presionando a los docentes para que eviten la repetición. Entonces, cuando se establece la lógica de lo que importa son las cifras que yo puedo presentar y no importa lo sustancial que hay, y bueno, pasan estas cosas. Es decir, un individuo, vuelvo a la idea central, a mí realmente me importa un bledo si se equivocó con las cifras o no. Lo real es que no tiene claro dónde está parado. Es decir, porque un tipo que sale alegremente a decir por televisión unas cifras que le pintan una cosa absolutamente maravillosa. Que tampoco era tan maravilloso. No, maravillosa era un pequeño avance. No, pero es las mejores pruebas que hemos tenido en la historia. Es un disparate. No tiene idea de dónde está. Es decir, o está tan dispuesto a dar una versión edulcorada de la realidad que compra cualquiera que le aparece. Eso me parece más grave. Volvemos. Ya venimos. Yo lo que digo que esto ayudó a la urgencia, ¿no? ¿Qué pasó? Pruebas PISA, Uruguay sufre el peor resultado de su historia, tituló El País. Entonces, acá hubo una lo tengo acá, ¿no? Porque fue entonces, acá es cierto que hubo errores de Neto, yo quiero quebrar una lanza por Neto en el sentido que después reivindicó al equipo y dijo que tenían independencia de criterio y reconoció que le había errado. Pero el problema es que se había instalado esto así. Entonces, hubo una respuesta... A la luz de los hechos, no fue tan grave, pero el jerarca que habló de PISA estaba diciendo lo que finalmente se confirmó. No, pero esto es tan mentira como lo de Wilson Neto, ¿no? Cuando hablamos de lo de la prensa. Yo quiero decirlo con toda claridad. Tan mentira como eso, tan campaña política como eso, y se instaló así. Ayer en el diario El País, Martín Aguirre escribió una columna autocrítica profunda, ¿no? Exacto. Profunda. Hizo el reconocimiento del error, pero además con una serie de elementos agregados de razonamiento, explicando cuál había sido el trabajo, lo que implicaba como golpe para la credibilidad del diario. Vale la pena leerlo, fue muy, muy honesto el planteo de Martín Aguirre. El título es Bien pisados. Exacto. Volvemos a la mesa. Karina, ¿faltó algo? Que en la discusión, yo sé que los números son muchos y nos perdemos, pero los hablaste hoy con, no me puedo acordar el nombre del experto de El profesor Ariel Fripe. Estábamos hablando concretamente de matemáticas. Lo que da la prueba en matemáticas. Pero si lo ves, vas a ver que es similar en todo. Es a veces más de la mitad de los chiquilines que tomaron estas pruebas están por debajo del nivel en el que se pueden desempeñar razonablemente en una sociedad. 52%. No estoy hablando de ser físicos nucleares, de esto, de saber si una pizza es más cara o más barata, que ahora por suerte nos explicaron. Pero a ver, fuera de broma, eso es lo importante. 52% de los botijas estuvieron en los niveles 1 o -1. Es espantoso. Cuando el nivel 2 es el mínimo de competencias en esta prueba. 52%. Competencias que vos vas, comprás algo en un kiosco y que no, y si el tipo, justo el comerciante que te tocó es deshonesto, no te diste cuenta. Eso es falta de competencia. A mí lo que me preocupa más es que hay un motor de búsqueda y de datos que tiene el Consejo de Educación Secundaria, que es totalmente burocrático. Vos buscás y podés ver en cada liceo
cuántos egresan, cuántos chiquilines son extra edad, cuánto en promedio tiene cada salón de alumnos y demás, pero ninguno habla de la calidad. A mí lo que me preocupa que, por ejemplo, estas últimas 2 semanas, que estábamos con varios chiquilines que estaban en duda a ver si repetían o no, estamos hablando de llevarse 6, 7, 8 y 9 materias a examen, o sea, repetir efectivamente. La respuesta de todos era la misma. ¿Para qué? Si no me importa, no sé para qué me sirve el liceo, no sé qué voy a hacer el año que viene, ¿por qué tengo que hacer cuarto de liceo? Yo voy en tercero, ¿por qué tengo que hacer cuarto de liceo? ¿En qué me cambia? Entonces, a mí me preocupa mucho más el tema de las expectativas, del sentido de posibilidad, de que esos muchachos realmente no ven a la educación como una herramienta de salida o como una herramienta de crecimiento, y ni que hablar el tema de formación ciudadana, ¿no?